por las temáticas que vamos a discutir, ¿no? Muy importante, la doctora Nora Fernández, de la Unidad de Patología del Hospital Británico y muy reconocida patóloga argentina, nos va a hablar de manejo del paciente con varices esofágicas y un poco actualizar las guías de Baveno. Claramente de mucha actualidad e importancia. Y Alejandro Casar, el patólogo mendocino, nos va a actualizar respecto de hepatocarcinoma y el consenso argentino de hepatocarcinoma que se hizo en el 2015 en Buenos Aires, organizado por la Asociación Argentina para el Estudio Enfermedad del Hígado. Esta reunión es el contexto de la reunión mensual de la Asociación Argentina que gentilmente desarrolla esta actividad en el interior del país. Así que bueno, Nora, gracias. No sé si quieres estar. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Yo agradezco a la comisión directiva de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado y al doctor Pérez Rabier que me hayan dado la oportunidad de compartir esto con ustedes. Yo les voy a mostrar, como ya les mencionaron, cómo es el manejo actual de acuerdo a las recomendaciones internacionales y nacionales de las varices esófago-gástricas en el paciente cirrótico. Y bueno, podemos discutir después qué aplicabilidad tiene esto en el medio en el que cada uno trabaja. Yo les voy a mostrar muchos de los contenidos de estas guías que se publicaron, se hicieron en 2015, que básicamente reflejan las recomendaciones de Baveno, que son las recomendaciones de expertos en hipertensión portal que se hacen cada 5 años. Así que, en principio, les quiero recordar que la hemorragia varicial representa el 70% de las hemorragias digestivas en la cirrosis, que está relacionada con el grado de hipertensión portal, que define uno de los estadios de cirrosis descompensada, como vamos a ver ahora, y que aún hoy, con todos los adelantos que tenemos en cuanto al conocimiento de hipertensión portal, farmacología y endoscopía, la mortalidad sigue siendo de 15 a 20%. Y esta mortalidad está relacionada no con el sangrado en sí, o sea, los pacientes habitualmente no mueren por shock hipovolémico, sino por las complicaciones que desarrollan en el episodio hemorrágico. Tiene una alta tasa de recurrencia, por lo cual requiere de profilaxis secundaria. Y el manejo es complejo porque requiere que el paciente esté en una unidad de cuidados intensivos y que sea su problema resuelto por un equipo multidisciplinario, lo cual, como es esperable, tiene un alto impacto en los costos. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es esta diapositiva que muestra la evolución de la cirrosis, la historia natural de la cirrosis, que va de la cirrosis compensada, en la que el paciente puede o no tener varices esofágicas, y que cuando el paciente desarrolla cualquiera de las complicaciones, como hemorragia varicial, ascitis o encefalopatía, estas complicaciones marcan un cambio en la evolución, un cambio en la entrada del paciente en la etapa de cirrosis descompensada. Y cuantas más complicaciones desarrolle posteriormente, el pronóstico es peor y puede evolucionar a la muerte. Es importante conocer un concepto teórico, que es que la hemorragia varicial y la ascitis definen por sí mismas y clínicamente a la hipertensión portal clínicamente significativa, que hemodinámicamente se define como aquella que tiene un gradiente de presión portal mayor de 10 milímetros de mercurio. Este gráfico también es importante para recalcar que cuando uno maneja las varices y la hemorragia varicial, el manejo debe ser integral del paciente y no solo estar dirigido a esta complicación, sino a prevenir y manejar las otras complicaciones que hemos visto que tienen impacto pronóstico, como la ascitis y la encefalopatía básicamente.
Ustedes ven acá cómo la hemorragia varicial es un hito que marca la entrada a la etapa de descompensación, cómo varía la mortalidad de acuerdo a en qué estadio esté el paciente. Entonces, si vemos la historia natural ahora de las varices esófago-gástricas en la cirrosis, el paciente cirrótico tiene una chance de desarrollar varices entre 7 a 8% por año. La posibilidad de que estas varices sangren es de 15% al año cuando están presentes, y una vez que sangró, el paciente tiene una chance de 60% de volver a sangrar dentro de los 2 años. De manera que hay varias instancias en las que uno podría intervenir. Una es la llamada profilaxis preprimaria, o sea, cómo prevenir el desarrollo de varices, que sería lo que racionalmente sería más efectivo. Cómo prevenir la hemorragia una vez que el paciente tiene varices, cómo prevenir el resangrado. Si nosotros analizamos qué chances tenemos de actuar y prevenir el desarrollo de varices en un paciente que ya tiene hipertensión portal, ustedes probablemente conozcan este estudio que se realizó hace años, en el cual pacientes con hipertensión portal definida por un gradiente mayor de 5 y sin varices, eran seguidos un grupo tratado con placebo y otro grupo tratado con beta bloqueantes con timolol. El tratamiento con timolol no fue efectivo en prevenir el desarrollo de varices, de manera que por ahora estos pacientes no tienen indicación de realizar tratamiento farmacológico. Sin embargo, en este estudio, en esta etapa, tenemos posibilidad de actuar haciendo el tratamiento etiológico de la enfermedad hepática, cosa que a veces no tenemos muy en cuenta, pero el tratamiento etiológico, cuando es efectivo, reduce la hipertensión portal. Tratar los cofactores de injuria hepática, como puede ser el alcohol o la esteatosis. Y en el futuro veremos si las estatinas, que es una droga que son drogas que vienen siendo cada vez más estudiadas en hipertensión portal, tienen algún rol en esta etapa. Este mismo estudio sí permitió diferenciar que hay 2 grupos de pacientes, aquellos que tenían más y menos de 10 milímetros de mercurio de gradiente, y se ve que aquellos que tienen menos de 10 tienen más chance de permanecer libre de varices, y no solo esto, sino tienen menor chance de desarrollar descompensaciones. Así que en la actualidad se está desarrollando este estudio que está aquí abajo, para investigar si en este subgrupo de pacientes los beta bloqueantes pueden tener algún rol. Para iniciar la profilaxis primaria, el primer paso es obviamente saber si el paciente tiene o no varices. De manera que lo que debemos hacer es una estrategia de screening, de vigilancia de desarrollo de varices. La endoscopía es el gold standard para la detección de varices, y ustedes saben que casi la mitad de los pacientes al momento de desarrollar cirrosis ya tienen varices, y que si el paciente tiene ascitis, por ejemplo, la chance de que tenga varices es mucho mayor. De manera que el primer screening de varices esófago-gástricas debe realizarse al diagnosticarse la cirrosis. Desde hace muchos años se puede identificar qué población de pacientes tiene mayor riesgo de sangrar, y esto tiene relación con el grado de suficiencia hepática expresado a través del Child y por las características de las varices que tiene el paciente. Pacientes con varices grandes y o con signos rojos tienen más chance de sangrado. Esto dio pie a la identificación de los pacientes de riesgo, de manera que tanto los que pedimos endoscopía como los que hacen endoscopía deben asegurarse el diagnóstico de estos elementos. O sea, nosotros debemos pedirle al endoscopista que, además de decirnos si el paciente tiene varices o no, nos diga qué tamaño tienen y si tienen o no signos rojos. Y nosotros debemos establecer qué grado de Child, qué estadio de Child tiene el paciente, para saber cuáles son los pacientes de riesgo. De manera que este es un algoritmo sacado de las recomendaciones actuales.
Si nosotros hacemos screening, perdón, pero no tengo posibilidad de señalar con el láser. Si el paciente se hace el screening endoscópico de varices y no tiene varices, lo que se ha establecido es que la vigilancia endoscópica se haga cada 2 o cada 3 años, según si el paciente tiene enfermedad activa o no, o si hay cofactores que estén controlados o no. Y siempre hay que repetir la endoscopía si el paciente en el seguimiento desarrolla una descompensación, por ejemplo, si desarrolla ascitis. Si el paciente tiene a la izquierda varices grandes, definidas como mayores de 5 milímetros, y o puntos rojos sobre varices, y o tiene varices pequeñas y es Child C, ese es el grupo que debe recibir profilaxis primaria porque es el que está en mayor riesgo de sangrado. Si el paciente tiene varices pequeñas, sin puntos rojos, y además es Child A o B, en este caso los beta bloqueantes no cardioselectivos son optativos, porque no está demostrado fehacientemente de que estos pacientes se benefician de los beta bloqueantes. Si nosotros, y junto con el paciente, porque eso es algo que uno debería evaluar en el paciente individual y hablarlo con el paciente, no va a recibir profilaxis, entonces debemos mantener la vigilancia endoscópica, que en este caso se va a hacer con mayor frecuencia, porque no es como el grupo de la derecha que no tiene varices, sino que el paciente ya tiene varices pequeñas, ¿sí? Así que este es el algoritmo recomendado en la actualidad. En los consensos siempre hay una preocupación por ver si se puede evitar hacer endoscopía para el screening de varices. Ustedes saben que hay métodos no invasivos actualmente para determinar fibrosis y también para determinar hipertensión portal. El más estudiado y el más validado es el FibroScan, la elastografía hepática, que junto con el recuento de plaquetas nos puede dar idea si el paciente tiene un riesgo aumentado, en el caso de que tenga plaquetopenia, ¿sí? Y que la elastografía sea mayor de 20 a 25 kilopascales. Esto nos sugiere que el paciente tiene un riesgo aumentado de tener varices esofagogástricas. Lo que es más interesante quizás es que nos permite definir con mayor precisión cuáles son pacientes de bajo riesgo, o sea, que tienen bajo riesgo de tener varices. Aquellos que tienen elastografía menor de 20 y recuento plaquetario mayor de 150.000 por milímetro cúbico. En estos pacientes podría realizarse un seguimiento con estos dos elementos periódicamente y si alguno de los dos varía, en esa situación indicar endoscopía, ¿sí? O sea, sería la única situación en la que uno podría prescindir de la endoscopía. En nuestro medio, en realidad, es más accesible la endoscopía que la elastografía. Pero bueno, en el futuro creo que vamos a tener cada vez más FibroScan, de manera que quizás algunos pacientes puedan evitar hacer un procedimiento invasivo como la endoscopía. Los betabloqueantes son las drogas que utilizamos tanto en profilaxis primaria como en secundaria. El racional para usar betabloqueantes no cardioselectivo